Pues si les parece, vamos empezando. Esperamos a nuestros colegas que acaben su café, pero para respetar el tiempo. Bien, vamos a abordar la última sesión de la tarde sobre el papel proactivo de la ciudadanía en procesos de reconstrucción, en este caso de zonas afectadas, pero el papel activo de la ciudadanía. Es como un poco la tarde que han visto, la habíamos organizado un poco así. Para ello tenemos a la doctora Olga Mayoral García Berlanga. Es doctora en Biología por la Universidad de Valencia, es profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales y subdirectora e investigadora del Jardín Botánico de nuestra universidad. Ella ha trabajado como botánica en cartografía de vegetación, en planes de gestión de flora, en espacios naturales protegidos, pero también, y este es un poco el sentido que nosotros le queríamos dar, ella es directora de la Cátedra de Cultura Científica para la Emergencia Climática y es chair del grupo de estudio Teaching and Learning Science in Outdoor Environments con la Universidad de Harvard. Es por este perfil, es por esta cuestión que nosotros conocíamos, Ana y yo, que le pedimos si quería incorporarse. Su investigación y actividad formativa se centran en la educación para la sostenibilidad y el cambio climático y, en este caso, incorporar la educación fuera del aula en contexto, con especial atención al conocimiento del territorio. Este es el perfil de la doctora Olga Mayoral. Gracias. Elizabeth Hernández Borges es doctora en Gestión de Riesgos y Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Es coautora de los libros Compendio de Tesis en Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Gestión del Riesgo Local de Desastre, Teoría y Práctica. Tiene 17 años de experiencia en gestión integral de riesgos, ha contribuido a la consolidación de instrumentos de ordenamiento territorial a nivel local. Por ejemplo, elaboró el proyecto ganador al gobierno local sustentable por la implementación del sistema de alerta temprana e integración de comités comunitarios durante su gestión como secretaria municipal de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado de Chiapas. Es integrante del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y es la primera titular de la Coordinación Técnica de Protección Civil del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde pone en práctica un método de trabajo para fortalecer las capacidades institucionales en materia de protección civil. Doctora Mayoral, cuando quiera. Creo que ya está. Gracias, Joan. Muchas gracias por haberme invitado a esta jornada y por… Sí, mejor, sí. No solo por invitarme, sino por haber creado este espacio de convivencia. Llevamos aquí todo el día, ya son horas tardías, ya hemos visto que habéis ido al café insistentemente. Mi intervención voy a intentar que aporte algo diferente, porque es verdad que muchas de las cuestiones que voy a abordar se han mencionado. Voy a intentar que desde el ámbito de la didáctica de las ciencias pues podamos abrir nuevos campos que nos permitan luego dialogar en el café o cuando sea menester. Eso está súper bien. Muy bien, Ana. Automático, muchas gracias. Bueno, comenzamos. Realmente yo quería centrarme en la primera parte del título de nuestra sección, la sección en la que estamos Elizabeth y yo, y realmente ese papel proactivo de la ciudadanía me parece que es la parte más interesante, porque la otra se centra mucho en la reconstrucción, que es donde estamos ahora, evidentemente, pero desde la academia y desde un departamento como el mío, lo que podemos aportar es una visión más global y no solo del aquí y ahora, que evidentemente estamos, pero también, bueno, cómo conseguir ese papel proactivo de la ciudadanía. Entonces, bueno, como podíamos abordarlo desde muchos ámbitos, yo lo he centrado en 3 cuestiones básicas. Una sería la alfabetización climática, o sea, cómo desde
el sistema educativo podemos ayudar a que la ciudadanía, pensando en esa formación a lo largo de la vida, que se ha mencionado en diversas ocasiones, ya no estamos pensando solo en la formación de los más jóvenes, sino de toda la ciudadanía, incluido el profesorado, lo digo también por nosotros. Y bueno, ¿cómo podemos trabajar en esa alfabetización climática básica que nos sitúe entre la problemática global en la que nos movemos? Luego las cuestiones del pensamiento crítico, que yo creo que ha salido mencionado, diría, en todos los espacios del día. Y luego el conocimiento del territorio, que también es otra de las cuestiones que han ido mencionándose. Y veréis que voy poniendo imágenes del Jardín Botánico de esta universidad para ver si consigo tentar a los compañeros mexicanos a que nos hagan alguna visita. Las cuestiones de alfabetización climática las trabajamos precisamente en la cátedra que ha mencionado Joan. Intentamos ser una ayuda a la ciudadanía para situarse, tener esa alfabetización básica en cuestiones del clima. Y voy a hacer un repaso por algunas de las ideas básicas que consideramos que debería conocer toda la ciudadanía. Primero, cuando hablamos del cambio climático, es verdad que es uno de los, cuando abordamos los límites planetarios, es uno de los más importantes y a veces podríamos caer en la tentación de pensar que es el único, pero evidentemente está íntimamente ligado a muchos otros problemas que establecen sinergias y, bueno, están todos relacionados y lo hemos visto con la Dana. O sea, no es una cuestión solo de física del clima, es mucho más. Por otra parte, y estas ideas parecen de perogrullo, pero bueno, venimos investigando desde hace mucho tiempo y no están tan claras en la ciudadanía. Entonces, por eso hemos ido volviendo cada vez al ABC del cambio climático. Pues el cambio climático actual es de origen antrópico y es acelerado y eso es lo que lo diferencia de otros cambios climáticos. Ya digo que esta es una cuestión que parece muy básica, pero en la que debemos incidir. Y existen muchísimas investigaciones que insisten en que parte de la ciudadanía sigue teniendo problemas para entender estas cuestiones. Con relación al efecto invernadero, que es una cuestión que se aborda en primaria, existe también un error conceptual, porque la mayor parte de la ciudadanía piensa que es negativo, mientras que es un fenómeno natural, es esencial. El problema es que lo estamos acentuando. Es como comer. ¿Es bueno o es malo? No, es esencial. Si comes mucho es negativo y si comes poco también. Luego, los gases de efecto invernadero, no contaminantes, porque también tiende a haber una confusión, incluso en los medios de comunicación continuamente se confunden estos conceptos. Tenemos gases como el vapor de agua, que tiene efecto invernadero y no es contaminante, el CO2. Pero bueno, existe una serie de gases de efecto invernadero. El que tomamos como referencia es el CO2. Se produce por múltiples causas, entre ellas la quema de combustibles fósiles. Tiene mucho que ver con la degradación de los ecosistemas. Y hay otros gases, como el metano, que también están implicados. Hay muchos más y hay que tener en cuenta tanto el poder calorífico, digamos, como el tiempo de permanencia en la atmósfera. En este sentido, ya que trabajamos en el Jardín Botánico y en alfabetización climática, una pregunta tan simple como ¿de dónde viene la materia con que están hechas las plantas? Si nos posicionamos al lado de un árbol muy grande, puede ser la celcoba que tenemos en el Jardín Botánico, o vamos a una secuoya gigante y pensamos, inicialmente teníamos una semilla que pesaba gramos y en 100 años tenemos toneladas. Bueno, pues la mayor parte de esa materia, eliminando el agua, es el carbono. Casi toda la gente contesta que la materia proviene del suelo, ¿vale? Esta es una de las ideas erróneas que luego abordaremos, las concepciones alternativas e ideas erróneas. En este sentido, también en el Jardín Botánico tenemos las plantas epífitas, las plantas que crecen sobre otros árboles, que nos permiten llevar a una situación de incomodidad a la persona que te ha contestado que la materia viene del suelo, porque entonces se les pregunta ¿y de dónde viene la materia de estas plantas? Que a veces están colgando de un hilo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que se aborda también en didáctica de las ciencias y nos permite entender
profundamente la fórmula de la fotosíntesis, que nos solemos aprender, que cuadra muy bien, pero realmente no acabamos de entender que las plantas o los organismos fotosintéticos son capaces de capturar un gas invisible, intangible, y convertirlo en materia en la lechuga que nos comemos, en la ensalada, en la madera con que están hechas las mesas, etc. La idea de la capa de ozono. Sigue habiendo un 75% de la población que establece una relación directa entre el adelgazamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Esta confusión es grave porque sabemos que la cuestión con la capa de ozono está prácticamente resuelta, y si pensamos que eso está resuelto y lo ligamos al cambio climático, podemos caer en la tentación de pensar que esto ya está en vías de solución. Y realmente la ciudadanía piensa que hay un agujero en la capa de ozono y que por ahí se cuela el calor, cuando son fenómenos que ocurren en capas de la atmósfera diferentes, implican longitudes de onda diferentes, etc. Después, la cuestión de la atmósfera. Volvemos a primaria, las cuestiones de escala. Tendemos a pensar que la atmósfera es gigante y todo lo puede. Muchos de los esquemas que hay de la atmósfera, si vemos las capas de la atmósfera, está sobredimensionada y parece que sea mucho más grande cuando tiene unos 100 kilómetros, y la troposfera, que es donde se produce el cambio climático, que es la que tenemos pegada a nosotros y tiene unos 10 kilómetros, o sea, el Everest casi se sale, ¿vale? Es una capa finísima, es muy, muy vulnerable. Estas cuestiones de escala también son básicas. Después es importante también entender el contexto en el que nos movemos. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ayudan a tener esa visión global y multidisciplinar. Es una ayuda y es el marco en el que debemos movernos. Y luego otra cuestión que nos importa mucho es a veces esa confianza en que las cuestiones científico-técnicas nos van a salvar de todo, pero siempre debemos confiar en los 3 tipos de medidas. Tenemos también las político-normativas y en el ámbito en el que nos movemos en las universidades, que son las educativas, la importancia de la educación. Doy un paso más. Os había dicho que se iba a hablar de 3 cosas. Una es la alfabetización climática. Estas cuestiones, pensamos en el contexto de la DAN, ahora estamos trabajando mucho en educación, en desastres, etcétera, pero no debemos perder de vista esta alfabetización. Debemos entender qué es el cambio climático. El pensamiento crítico es otra de las cuestiones importantes que se trabajan, y aquí voy a aprovechar para hacer un paso rápido por las didácticas específicas y la importancia de trabajar las didácticas específicas de diferentes disciplinas. Cada disciplina se enfrenta a una serie de problemas específicos de aprendizaje, y en el ámbito en el que yo trabajo, en didáctica de las ciencias, tenemos una serie de problemas de aprendizaje. Os he puesto alguno, como de dónde viene la materia con que están hechas las plantas, ¿no? Y nos sitúa en el campo de didáctica de las ciencias. Se trata de la ciencia de enseñar ciencias, o sea, cómo enseñamos nuestra disciplina. Y de una manera muy rápida diremos que antiguamente se pensaba que por el mero hecho de conocer una disciplina podías enseñarla. Luego los filósofos de la ciencia, los pedagogos, fueron enriqueciendo el campo, y desde los años 80 se ha generado una comunidad de investigadores, de personas que están preocupadas por cómo enseñar convenientemente la disciplina, y bueno, se basa mucho en el constructivismo, en construir el conocimiento sobre el conocimiento existente. Esto que estoy haciendo se suele explicar en 2 o 3 horas. Voy aterrizando. Las didácticas específicas. Existe una didáctica específica de los desastres, ¿vale? No podemos profundizar, pero hay mucha gente que lleva ya tiempo trabajando en cómo abordar estas cuestiones, los errores conceptuales, etcétera. Entonces, yo creo que es un marco en el que deberíamos adentrarnos. Simplemente para que entendamos un poquito en qué marco nos movemos. Las didácticas específicas trabajan problemas específicos, y pensemos en el profesor de piano. Se enfrenta a problemas específicos de enseñar a tocar el piano aquí, en China, en Francia. Busca la alfabetización en su disciplina de la ciudadanía. Evidentemente, la formación de profesorado es clave, es esencial, tiene un potencial multiplicador que no se debe desdeñar, tanto la formación inicial como continua.
y luego esa comunidad de investigadores y de docentes que tienen sus asociaciones, sus revistas, sus congresos, hay líneas de investigación específicas, etcétera. Una de las cuestiones que se trabaja en didáctica de las ciencias, que es en el ámbito en el que yo trabajo, es el de las ideas previas y las concepciones alternativas. Cuando trabajamos cualquier ámbito de conocimiento debemos saber qué conoce el público al que nos dirigimos y a partir de ahí construir. Pero cuando abordamos qué conocen, esas ideas previas pueden ser pobres, pero correctas, simplemente tenemos que enriquecerlas, o pueden ser erróneas. Y en el campo del cambio climático y de la adaptación al cambio climático y la mitigación hay muchísimo que trabajar en ese sentido. Hay muchísimas concepciones alternativas y erróneas. Aquí os he puesto una serie de características que identificaréis, pues son ideas muy propias, uno se aferra. Para mí lo más importante es que son muy persistentes y son muy difíciles de modificar. Muchas veces están muy ligadas a cuestiones culturales y incluso familiares, religiosas, y esto hay que tenerlo en cuenta, pero son operativas, son útiles. A mí pues si yo pienso que la materia de una planta viene de la tierra, tiene sentido porque cuando planto una semilla pongo tierra, por algo será, ¿no? Entonces entras en este círculo de razonamiento, provienen de la experiencia, de la percepción, todo parece de sentido común. Entonces, cuando uno trabaja en una disciplina debe ser capaz de detectar estas ideas que aparentemente son de sentido común y hacerse listados y establecer estrategias para ver cómo se abordan. En este sentido, quiero resaltar el papel que jugó Rosalind Driver, que ya falleció, pero ella estableció, lo digo porque estamos muy preocupados actualmente con la desinformación, con los bulos, etcétera, y todas estas cuestiones se deben trabajar a lo largo de todo el sistema educativo. Ahora muchas veces no sabemos cómo abordarlas, pero si se integra en el sistema educativo, ella estableció una serie de fases de trabajo que, resumidas, las he puesto aquí, es mucho más complejo que esto, pero pasan por provocar en la explicación que debe hacer la persona que está aprendiendo, debe enfrentarse a un momento de insatisfacción con su propia explicación. Digamos que hay que arrinconarlo, ¿no? Y esa persona debe encontrar la salida de una manera guiada para encontrar la explicación más cercana al conocimiento científico actual. Otra de las cuestiones importantes en didáctica es el trabajo competencial. O sea, trabajamos por competencias y aunque luego, y estoy mirando a algunos colegas de la universidad, lo que tenemos es que poner un número, una cualificación, pero debemos no solo abordar la parte del conocimiento, sino también la parte procedimental y actitudinal. Y esas dos segundas dimensiones son más difíciles de trabajar, pero son las más importantes, sin desdeñar la primera porque es esencial. Por eso he empezado con la alfabetización climática, pero quiero incidir en la última, en el saber ser, en la parte actitudinal. Y abajo he puesto 3 pequeñas imágenes. Una es la de la Green Comp, la competencia europea. Otra es de un documento que ha salido hace muy poco de Agency in the Anthropocene, de la OECD. Y bueno, el otro, aunque se ve muy pequeñito, también son las competencias climáticas que incluyen la agencia, la acción, el paso a la acción. ¿Vale? Entonces, en este sentido, nosotros desde las universidades deberíamos estar trabajando mucho más en ese paso a la acción. Otro de los conceptos que creo esencial introducir y que viene de la didáctica de las ciencias, lo introdujo Lee Schulman en los años 80. En este caso vamos un poquito más a lo que es la didáctica de las ciencias, pero nos sirve a todos porque es el CDC, el conocimiento didáctico del contenido. No solo debemos conocer el contenido, uno cuando empieza a ser docente por primera vez está obsesionado con conocer el contenido y ya está. Pero debemos aspirar a saber cómo enseñar ese contenido. Y cada disciplina tiene sus maneras, sus metodologías, etcétera. Y en nuestro caso tenemos que ser capaces de transformar esos contenidos científicos que nosotros sí que entendemos, los debemos transformar al contexto concreto. Debemos ser capaces de leer el contexto en el que nos movemos. Tenemos que realizar lo que se denomina la transposición didáctica.
Y esto parece sencillo, pero es el nudo. Esta es la cuestión más importante. Pasamos al tercer punto. No sé cómo voy de tiempo. Fenomenal, vale. Y sería la del conocimiento del territorio. Hemos hecho un repaso muy rápido sobre lo que sería la alfabetización climática, luego las cuestiones de cómo abordar el pensamiento crítico y cómo desde el sistema educativo podemos hacerlo desde las edades tempranas. Es muy importante que se trabaje y que se detecten esas ideas, esas concepciones alternativas y se trabaje sobre ellas, porque eso produce una manera de trabajar nuestra mente que luego en el día a día nos da herramientas para saber discernir entre qué es verdadero, qué no, cuáles son las fuentes de información fiables, no interesadas, etcétera. Y el paso al conocimiento del territorio, que yo creo que es algo que para la situación que estamos viviendo en Valencia es esencial. Y pongo una imagen de un experimento muy típico de primaria también. Veréis que estoy poniendo muchas cuestiones de primaria porque podemos trabajar tantas cuestiones relacionadas con lo que hemos vivido desde edades muy tempranas. Y me estoy acordando de la intervención anterior, que insistían en trabajar desde infantil. Pues hay muchas maneras. Este experimento que se hace en muchos centros educativos para ver el papel de la vegetación. Se está trabajando mucho en la recuperación de muchas zonas degradadas, las denominadas soluciones basadas en la naturaleza, y aquí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo la vegetación puede ser una aliada frente a la erosión. Si nos fijamos en esta imagen de un centro educativo afectado por la Dana, pues vemos que el lodo llegó hasta la parte superior de la pizarra. Y lo que he puesto en la parte superior, las cuestiones sociocientíficas, es uno de los enfoques que se cree esencial en didáctica de las ciencias. Las ciencias tradicionalmente se han enseñado aisladas de otras disciplinas y esto ocurre sobre todo en secundaria, cuando producimos ya una fragmentación disciplinar y el alumnado incluso cuando haces preguntas que se salen de lo habitual te dicen pero esto no es de esta asignatura, ¿no? Entonces, tenemos esas cajas separadas. Entonces, la importancia de incluir las cuestiones sociales cuando enseñamos ciencias, ¿vale? Y esto lo digo en el ámbito científico, pero cada disciplina tiene que ver las maneras de relacionar lo que se enseña con el día a día de nuestras vidas. Y también he puesto el enfoque CTSA, Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente, ¿no? Es ese enfoque que debe incluir todo. Y esta imagen sirve para enlazar estas imágenes, creo que todos las hemos visto mucho, pero me gustaría incidir en la parte del barro, la parte de los sedimentos, porque tiene mucho que ver con esa primera imagen que he puesto del experimento típico de primaria. Y el conocimiento de nuestro territorio nos podría llevar a pensar en qué es lo que ocurre en las cuencas de las zonas superiores de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues tenemos muchos cultivos y cómo cultivamos, qué tipo de cultivos hay, cómo dejan el suelo. Estas imágenes nos permiten ver que si se producen lluvias torrenciales no hay nada que proteja el suelo. Y estas imágenes, aunque son muy malas, las he extraído de un vídeo esta mañana, porque sí que hay algunos viñedos en las zonas vitivinícolas de donde hemos tomado vino a mediodía, aquí en la facultad, que sí que tienen agricultura regenerativa y ellos han podido ver las zonas que tenían sin agricultura regenerativa perdieron muchísimo sustrato y las zonas que sí que la tenían no perdieron sustrato. Entonces, aquí introduzco conocimiento del territorio, pensamiento crítico, cómo hacemos las cosas, cómo lo que ocurre aguas arriba nos puede afectar a nosotros, cómo la gestión de un viñedo puede afectar a mi día a día. Y introduzco también otra cuestión importante, que es la de conocer el territorio y cómo puede ser nuestro aliado. En nuestro caso, la albufera actuó como una esponja y, de hecho, la albufera de Valencia es la laguna que tenemos a 5 kilómetros de la ciudad de Valencia. Es un parque natural, es un espacio natural protegido, es la laguna más grande de España. Y realmente actuó como una esponja, como una trampa de sedimentos, de agua, y salvó todo aquello que estaba
aguas abajo, porque realmente actuó como una esponja. Ya existen ciudades esponjosas o áreas esponjosas que se diseñan para proteger áreas urbanas. Bueno, todas estas cuestiones se pueden introducir, se puede trabajar con esponjas en clase y ver cuál es su efecto. Y me gustaría terminar, para que Joan no me riña, con un ejemplo de cómo en realidad existen muchas soluciones científico-técnicas, y vuelvo a una de las diapositivas del principio. Existen, las conocemos, pero hace falta la decisión política, y por eso es importante el paso a la acción, que desde la ciudadanía debemos potenciar, debemos impulsar y debemos inculcar desde las edades tempranas, pero no solo. En este caso he querido poner este ejemplo porque pienso que nuestros colegas mexicanos no deben conocer el caso, pero es destacable el antiguo, o sea, el río Turia, que pasaba por la ciudad de Valencia después de la inundación del 57, se sacó fuera de la ciudad, y uno de los proyectos que había era, bueno, establecer una vía rápida para que pudiésemos circular a toda velocidad por el antiguo cauce. Y la agencia ciudadana, la agencia política, el que la ciudadanía presionara, ha permitido que tengamos un espacio verde que articula la ciudad, que es uno de los orgullos de la ciudad, pero al final ha sido una solución basada en las personas, en la agencia. Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo bueno que tenemos y nos vincula con, quisiera volver con esto a las 3 dimensiones competenciales: el conocimiento, el procedimiento, debemos saber qué es lo que hay que hacer, y luego hay que pasar a la acción. Y desde el ámbito educativo debemos estar trabajando en todos esos ámbitos. Con esto termino y os agradezco que me hayáis invitado de nuevo. Gracias, Joan. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Ya lo he hecho. Muchas gracias, muy buenas noches. Quiero agradecer profundamente a la Universidad de Valencia todas sus atenciones para los expositores. Han sido noches espléndidas. Muchas gracias por todo este apapacho que nos han dado. Por supuesto, a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, por la invitación. En este encuentro que me parece de lo más relevante, compartir experiencias desde nuestros diferentes ámbitos. Y justo celebro que sea la última porque voy a hacer un resumen como lo más destacado del día. Van a poder identificar muchos aspectos que ya se tocaron y además estar muy gratamente sorprendida por la referencia de Pancho Villa. Muchas gracias. Y también déjeme decirle que Mercedes decía constantemente, ¿los ricos también lloran? ¿Cómo era? Pues esa es una telenovela mexicana de 1979, ¿no? Entonces, pues muy agradecidos por este cálido recibimiento. Bueno, dicho lo anterior, pues me toca hablar también de este papel proactivo de la ciudadanía en los procesos de reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes, y quiero enmarcar esta presentación desde lo general, desde lo nacional, desde mi responsabilidad actual, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social en el tema de protección civil, con 2 ejemplos, dos amenazas de tipo hidrometeorológico que seguramente van a ser muy claras las evidencias, los espejos de experiencia entre México y España.
y posteriormente abordaré un tema local que en el ejercicio de mis funciones municipales pues tuve la oportunidad de compartir con comunidades resilientes. Entonces voy a proceder para los 20 minutos. Les voy a hablar de fenómenos hidrometeorológicos que fueron 2 huracanes que impactaron a la ciudad, al país, a México, y que para nosotros, gobierno y sociedad, fueron escenarios de pesadilla. El primero pues, fue Otis, el huracán Otis en el 2023, que representó un desafío para la ciencia. Ya lo decía el compañero en su presentación hace rato, impactó Acapulco. Y Otis tuvo una característica muy especial. Su desarrollo fue muy rápido. En México, el Servicio Meteorológico Nacional, que dependía de la Conagua, pues empezó a hablar de este ciclón tropical como una tormenta, pero en cosa de horas, en 8 o 12 horas, se transformó de huracán 3 a huracán tipo 5. Y aquí quiero destacar que en el caso de los ciclones tropicales, para México hay un sistema de alertamiento, hay un sistema de monitoreo. Sin embargo, bueno, fue un desafío para la ciencia porque su rápido desarrollo pues superó todo pronóstico y la rapidez que pudiera haber tenido, ¿no? En la lámina pues hago una descripción del 22 de octubre, del 23 al 25 de octubre de ese mismo año, de cómo se desarrolló incipientemente y cómo en la madrugada del 25 de octubre impactó Acapulco Guerrero con categoría 5, con vientos que superaron los 270 kilómetros por hora. Esto era impensable. La bahía de Acapulco nunca había recibido un huracán de esta naturaleza. Sí había tenido afectaciones, huracanes tipo 3. Por supuesto que México ha recibido también varios huracanes como Vilma, Patricia en el Atlántico y en el Pacífico, pero particularmente Acapulco tenía una percepción del riesgo en la mente colectiva, no tenían la idea de esta cantidad de vientos. Y aquí quiero destacar la percepción del riesgo porque estas imágenes que ustedes ven en la pantalla pues hablan de un alertamiento que si bien fue tardío, justamente porque los pronósticos eran de otra naturaleza, se empezó a hablar en medios internacionales, en medios de comunicación y en diferentes plataformas de cómo había evolucionado tan rápido el huracán. Sin embargo, en la tarde de ese 25 de octubre, los capitanes tenían barcos navegando, había un evento en un hotel que era muy famoso en Acapulco, había un evento minero en esa noche, a pesar de los alertamientos, quizás no se enteraron, quizás sí, pero los sorprendió el huracán en el hotel. Ahí pueden ver en la imagen de en medio corresponde al hotel, como el momento que entra el huracán, tratan de resguardarse en el sótano y al otro día el hotel está completamente destruido. Otra de las situaciones que se generaron con el impacto de este huracán, pues fue la pérdida de comunicación completa, telefonía, luz. En la mañana nos hablaba Eugenio de pues, la experiencia de hace muchos años que se habían quedado incomunicados y que no había, ¿no?, ni internet ni nada. Imagínense en esta era de la comunicación, estar sin internet, los ciudadanos no previeron el que tenían su tarjeta para sacar dinero, pero pues no había banco, ¿no? O tenían efectivo, pero no había comida, no tomaron las previsiones de pues una mochila de emergencia, de los víveres y demás. Y también como parte del descontento por la tardanza de la ayuda o por la recurrencia de estos fenómenos, pues se dio una situación de saqueos en todos los comercios de Acapulco por gente que ni siquiera había estado afectada, ¿no? Y los veían, como está en la imagen, salir con sus televisiones de 50 pulgadas, con refrigeradores. A mí y a mi equipo de trabajo nos tocó llegar 8 horas después y era impresionante cómo la ciudadanía estaba saqueando
nosotros íbamos en vehículos oficiales y nos golpeaban los carros para pedirnos que les subiéramos las cosas y las lleváramos a la parte alta, donde evidentemente no había habido afectación. Impresionante, ¿no? Y un poco de miedo también, porque pues eran muchos y realmente la ayuda no llegó en el momento que ellos lo estaban solicitando. Les voy a dejar, eso es un minuto cuando mucho de este video. Esto es el impacto en la infraestructura hospitalaria que tuvimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos un hospital general de zona en Acapulco, es el Hospital Vicente Guerrero, y miren cómo, ay, es este. Así entró el huracán y así se sintió en el hospital. Son muy pocos segundos, pero lo que les quiero compartir es que ni siquiera en un hospital tan grande de tantos años estaba diseñado, bueno, sobre todo porque fue construido en 60 años atrás, no estaba diseñado para recibir esas ráfagas de viento. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo la Unidad Interna de Protección Civil? Resguardó a los pacientes que estaban cercanos a los ventanales y si observan el video, los pusieron a todos en el pasillo para salvar a las personas. Por efectos del huracán no tuvimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tuvimos afectaciones de personas, pero sí la infraestructura hospitalaria colapsó. Las imágenes que ven las tomamos nosotros unas horas después del huracán. La de en medio corresponde a la parte de la hospitalización, en donde lograron sacar a los pacientes hacia los pasillos. Colapsaron los 7 pisos de 8 que teníamos, o sea, nada más quedó la planta baja sin afectación, pero los demás tuvo algún tipo de afectación y sobre todo colapsó lo que son las torres de gases medicinales, que pues eso seguramente no es tan difícil comprender que eso pues para la operación de un hospital, ¿no? Y tuvimos que hacer traslados aéreos, puentes aéreos. El director general estuvo coordinando esta ayuda porque no había manera de tener continuidad en un hospital en el que pues, se tiene que garantizar esto, ¿no? Es nuestra labor. Y 11 meses después, a Acapulco, nuevamente a Guerrero, llega el huracán John. Había mucha sensibilidad en las personas, pues, después de Otis, pues por supuesto que pues, estaban todos alertados. Sin embargo, pues aquí entra un poco lo que nos decía la doctora Nechelli, que una misma amenaza no tiene el mismo marco, el mismo tratamiento. John tuvo como característica que llegó a categoría 3, sin embargo, lo que detonó el desastre en Acapulco fue la cantidad de lluvia que dejó durante 3 días. En la lámina pueden ver las fases de su trayectoria. Del 22 al 24 decían que iba a ser tormenta tropical, sin embargo, el 24 que ingresa a tierra, pero se dio una turisteada por Guerrero, por Michoacán, entró, salió, dio una vuelta y tuvo 5 días de precipitación que alcanzó pues, cantidades que no estaba en posibilidades el municipio de recibir, ¿no? Entonces inundó todo, era lluvia tras lluvia tras lluvia y la reconstrucción que estaba todavía empezando, pues nos detonó en algo mayor, ¿no? La ciudadanía perdió en la mayoría de los casos pues todo su patrimonio, el que ni siquiera acababa de recuperar. Y estos son algunas de las imágenes de los efectos que ocasionó, un poco parecido a los fenómenos que han afectado aquí a Valencia con sus proporciones. La lluvia, los ríos se desbordaron. El mapa de la Comisión Nacional del Agua que ustedes pueden ver ahí, pues mapea los colores, la cantidad de lluvia que se recibió, ¿no? Y bueno, la ciudadanía no quería salirse de sus casas, acababan de empezar a
salir adelante. Entonces decían, pues no quiero perder todo nuevamente, ¿no? Llegaron muchas personas damnificadas a los refugios temporales, los ríos al desbordarse arrastró cuanto cosas se encontró, carros y demás. Ay, muy sensible. Y bueno, nuevamente volvemos a tener afectaciones, ya no en el Hospital Regional Vicente Guerrero, pero sí en unidades médico-familiares que estaban muy cercanas a ríos, a la ciudad, o sea, tenemos varias unidades, y estas fotos corresponden ya a unidades médicas familiares de servicio con horario continuo, pero no de hospitalización, pero pues arrastró, el agua se metió en todas las oficinas, se perdieron expedientes, se perdió infraestructura, inclusive hay una unidad, la UMA, a lo mejor el compañero que haya visitado Acapulco lo conoce, es una unidad que está en la parte alta y que pues si bien se inunda el sótano, si se suben a la azotea, pues logran salvaguardarse, y ahí teníamos a mucha gente vecina, de las colonias vecinas, arriba de la unidad médica, ¿no? De la UMA, para resguardarse. Y bueno, pues al estar en un espacio de una institución federal, pues teníamos el compromiso de sacarlos y solamente con lancha fue posible, ¿no? De estos dos eventos, bueno, me quiero concentrar en Otis, y nosotros internamente le llamamos la ley de Murphy, ¿no? Cuando todo falló. Fallaron los pronósticos, fallaron los sistemas de alerta temprana. En México tenemos un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que más adelante les voy a platicar muy rápido. No se alcanzó a difundir, a que la ciudadanía lo atendiera, principalmente porque la mayoría de las personas pues decían que no les iba a pasar nada, ¿no? Que se iban a resguardar, si bien ya les había llegado muchos huracanes, pero que no pasaba nada. Respondieron al huracán en su mente, mas no con la realidad que nos impactó. O sea, vientos de 270 kilómetros por hora, pues nos tiró una torre, tiró toda la infraestructura eléctrica. Se subestimaron estos vientos y se tomaron malas decisiones, ¿no? Lo que les decía, los capitanes de barcos y los hoteles, por ejemplo, nunca pararon. Y en este caso, y si ustedes inclusive ven en redes sociales, mucha gente dice, pues es que no nos avisaron, pero había sistemáticamente avisos de las autoridades diciendo que el huracán había cambiado de categoría, ¿no? La ciudad quedó aislada por vía terrestre, hubieron derrumbes en las autopistas, fallaron los procedimientos de emergencia, realmente las autoridades locales y las autoridades estatales se vieron superadas por el evento. Ya una vez que impactó el huracán, ya prácticamente no había autoridad en sitio, no eran suficiente el ejército, la policía prácticamente fue desalojada por las personas, porque estaban saqueando y no los superaban en número, ¿no? Entonces hubo mucho caos. La inteligencia, la coordinación y la procuración de recursos fue lenta e insuficiente. Pues a lo mejor ustedes se enteraron, pero hubieron videos en los que desafortunadamente públicamente se aceptó que no había en el lugar un teléfono satelital para poder comunicarse en cuanto acababa de pasar el huracán, ¿no? Tuvieron que pasar varias horas para poder llegar, a pesar de los derrumbes, y entonces saber cómo estaba la ciudadanía, ¿no? Hubo daños en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad. Pasaron casi 30 días para que se volviera a recuperar la electricidad en su totalidad. Empezaron a poner luz por zonas, telefonía celular, pues solamente la principal compañía de México logró levantar antenas rápido, el resto de las empresas que brindan el servicio tardaron mucho más en reinstalarse, ¿no? Lo que les decía, los pagos electrónicos dejaron de parar y las familias, pues al no prever alimentos y agua, pues por supuesto que hubo desabasto, ¿no? Esta fue nuestra experiencia con Otis. Y bueno, ahora quiero compartirles, antes de pasar al tema de la ciudadanía, de las voces de la ciudadanía, la experiencia que tuve en el 2016 con el colapso del embaudado San Roque
Y estas se las quiero compartir como una buena práctica, sobre todo para los procesos de reconstrucción, justo de lo que estamos hablando en este conversatorio. En el 2016 a Tuxtla Gutiérrez le cayó en media hora 105 milímetros de lluvia y la ciudad pues no está preparada para recibir esa cantidad de lluvia, ¿no? Entonces, la ciudad es atravesada por el río Sabinal y al río Sabinal le aportan 19 arroyos, uno de ellos San Roque, el arroyo San Roque, el cual hace muchos años fue embovedado y encima del embovedado construyeron casas. En el 2016, en septiembre del 2016, con esta lluvia colapsó, pero ni siquiera, y lo acepto, ni siquiera como autoridad municipal sabíamos que el trazo del embovedado hacía una curva y con la cantidad de lluvia, pues esa agua rompió y salió, pues el agua tiene memoria, y al romper succionó una casa. Prácticamente es la primera foto que ustedes pueden ver a su derecha. Bueno, la podían ver, ahí está. Ay, ¿qué hago? Ahí está. ¿Se movió? Sí. Sí. Esa es la casa que ustedes pueden ver, colapsó. Con el proceso de reconstrucción, en ese tiempo existía el Fonden y una de las reglas de operación era reconstruir exactamente como había estado la casa, el lugar, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues logramos con el apoyo del Sistema Estatal de Protección Civil hablar con la ciudadanía, primeramente, que esa fue la primera batalla lograda. Obviamente se le pagó la casa a la persona, ya no pudo habitar ahí, pero se logró que el trazo se modificara, que el río en este espacio en donde estaba la casa quedara a cielo abierto. ¿Por qué? Simplemente si se volvía a embovedar, pues estábamos reconstruyendo mal. Entonces, esto quedó como un ejemplo precedente en Chiapas. Ya no pude conseguir una fotografía de cómo está actualmente, pero la capturé en Google Maps. No se puede, esta es a una escala muy amplia, pero es un buen ejemplo de trabajo con la ciudadanía. La verdad es que nos bloquearon calles porque no querían, pero al final les explicamos el por qué tenía que ser a cielo abierto este tramo del arroyo. Y bueno, era una familia nada más en donde se afectó y a esta familia pues se le indemnizó y se le construyó en otro lado. Eso ayudó, sí, efectivamente, pero pues en la mayoría de los casos y como se ha escuchado en algunas de las ponencias, es reconstruir tiene que ser mejor o reducir el riesgo con el cual se inició ese evento. Y bueno, finalmente quiero hablarle de los comités comunitarios. Esto en la experiencia del 2015 al 2021, prácticamente que estuve en Tuxtla Gutiérrez, pues se trabajó con la construcción de comités y por eso me llamó mucho la atención en la exposición del compañero en cuanto a la experiencia con comunidad. Este ejercicio se hizo con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de Protección Civil liderándolo, y íbamos casa por casa, colonia por colonia, a buscar liderazgos, que siempre los hay, ya saben, hay apoyos sociales y esas personas pues están como más reconocidas, ¿no?, en la comunidad. Entonces, se crearon comités comunitarios, hoy día existen también esos comités y la fuente es proteccioncivilchiapas.gov.mx, por aquí lo pueden googlear si quieren, y este ejercicio también lo ha hecho a nivel nacional en un esfuerzo del CENAPRED por crear comités comunitarios de prevención y reducción de riesgos. Actualmente hay 232 comités en el país liderados por CENAPRED y en Chiapas hay 2,192 comités. ¿Qué características tienen estos comités? Bueno, pues trabajan en la identificación de sus riesgos, hacen mapas de riesgos, elaboran sus planes locales y hacen ejercicios de simulacro de acuerdo a su riesgo. Entonces, esto pues se los quiero compartir como una buena práctica. Desafortunadamente no lo tenemos en todo el país,
pero me parece que son de los ejercicios que en México, a la par de los simulacros que son obligatorios, los 2 en el año, pues son ejemplos de voces de la ciudadanía y de trabajar más que en los procesos de recuperación, en la prevención. En México, pues tenemos estas instancias que monitorean los fenómenos hidrometeorológicos. Y bueno, ya para concluir mi participación, quisiera hacer un ejercicio, justamente hablando de voces de la ciudadanía. Quisiera preguntarles y que levantaran su mano, ¿quiénes de los que están acá tienen un extintor en su casa? Ah, muy bien, varios, excelente. Bajen su manita. ¿Y lo saben usar? ¿Y lo saben usar? Muy bien, pues esto son también las voces de la ciudadanía que tenemos que promover como parte de los desafíos y bueno, ya los dejo con estos 4 desafíos que desde mi punto de vista son los que tenemos que incidir como comunidades académica, como instituciones públicas, pero sobre todo como sociedad. Es necesario invertir en sistemas de alerta temprana, por lo menos en México sí lo es. Se necesita mayor investigación sobre fenómenos hidrometeorológicos, la organización comunitaria que es la base para poder mejorar estos procesos de recuperación y sobre todo de prevención, y para ello es necesario la capacitación y el entrenamiento. Y con eso concluyo mi participación. Muchísimas gracias. ¿Algunas preguntas? Adelante. Enhorabuena a los dos también por la exposición. Me ha gustado mucho esta última parte. Me resulta ahora muy comprensible que Chiapas, que es una de las regiones más pobres, sea más resiliente. Sea más resiliente porque se está basando en el conocimiento del territorio basado en comunidades propias. Esto me recuerda, estuvimos trabajando durante un tiempo en Mozambique y ahí chocaban 2 sistemas. El sistema de previsión contra la inundación que imponía el Estado, un Estado además de tradición portuguesa, de cuando la colonia era una colonia portuguesa, que emitía unos avisos en portugués y que todo esto, digamos, provocaba una desconfianza. La gente que estaba habitando en las zonas inundables pues no le hacía caso al Estado porque entendía que además irse de sus territorios significaba que alguien iba a venir y les iba a robar el territorio, más o menos lo que estamos viendo ahí. Entonces, ¿a quién le seguían? Al líder local. Y el líder local, ¿cómo medía la inundación? No le hacía caso al Estado tampoco. Iba allí, del color que tuviera el agua, si estaba muy marrón iba a venir pronto y si estaba clara, él con un palo iba allí, veía el color del agua y decidía si había la decisión de si había que evacuar o no, la hacía el líder local. Hasta que bueno, como Mozambique, como saben, tiene una gran cuenca de drenaje que nace en Sudáfrica, pasa por 4 países, hasta que empezaron a poner presas en Sudáfrica que retenían esos sedimentos y que no sirvieron para la gestión tradicional porque el líder iba a ver y veía un color falseado por todos los cambios que estaban produciéndose aguas arriba, y en el 2000 hubo la gran inundación de Mozambique que veíamos a la gente subida saliendo en helicóptero desde los tejados. Este choque entre el sistema tradicional y el sistema, por desconfianza en el sistema gubernamental. A mí al principio cuando dijeron, no, es que Chiapas es muy resiliente, me llamó la atención porque sé que es uno de los… de hecho, cuando yo estuve allí en el 2000 se inundó y era uno de los sistemas una de las regiones más pobres, pero claro, si tiene ese sistema resiliente local. Mi pregunta es, por la experiencia que he visto en otros países como Mozambique, que es en el que yo he trabajado, ¿existe discrepancia entre los sistemas estatales y los sistemas locales, ese liderazgo local? ¿O se entiende bien? Porque entiendo que se entienden bien y que quizás no es una imposición piramidal de arriba abajo, sino que va de abajo arriba, ¿no? Es lo que estoy viendo un poco al contrario de lo que cabría esperar en un sistema de emergencia. ¿No hay oposición
o sea, me interesa mucho esa experiencia de buena síntesis, de buena comunicación, donde además se organiza de abajo arriba. Gracias, Ana. Dos más y respondéis a la vez. Gracias. Mi pregunta es para Olga. Entre los proyectos que ¿tienen alguna experiencia de ciencia ciudadana en gestión de riesgos? Porque creo que ese es el siguiente paso una vez que uno tiene como resuelto el tema más pedagógico. Me encantaría saber, porque es uno de los sueños que tenemos, hacer proyectos de ciencia ciudadana. ¿Una más? Gracias. Bueno, felicitaros a las dos también, como han hecho mis compañeras. Y un pequeño comentario para una idea que me ha surgido cuando hablaba Elizabeth, y luego un par de preguntas a la profesora Olga, que hoy ha estado trabajando de profesora, haciendo una hora extra o media hora extra. Cuando nos hablabas, Elizabeth, de la gestión o de las circunstancias del huracán Otis, he visto que, a pesar de que hoy hemos estado casi todo el día hablando, nos hemos centrado en las inundaciones, estaba viendo todos los paralelismos constantes de una catástrofe y de otra. Por un lado, la no dimensión o el no dimensionamiento exacto del riesgo. Eso conlleva a una falta de previsión, o una previsión también que ha minusvalorado el riesgo, y eso, unido a otras causas, pues a una falta de preaviso, etcétera, y lo que viene después. Me ha hecho gracia que salieran ahí la gente robando electrodomésticos. Eso pasó aquí también. Eso, digamos que es la anécdota, es la parte fea. La parte fea de las catástrofes, pero yo creo que eso va en la condición humana, que hay gente que incluso en estas circunstancias se aprovecha. Y otro paralelismo es cuando se cortaron las comunicaciones. Bueno, todos los que estamos aquí tuvimos amigos y familiares con los que era difícil durante horas contactar por teléfono, y esto no solamente aumentaba el miedo subjetivo en todos nosotros, sino que también dificultaba también dimensionar otra vez la catástrofe, gestionar las ayudas, etcétera. Y hubo bastante colapso por eso. Era solamente un comentario. A Olga sí que le quiero hacer un par de preguntas, porque me has descolocado. Entonces, lo de la capa de ozono y esto ya lo dejamos olvidado, 100%, ¿o cómo va? Es que yo pensaba que eso todavía era así, y que con estos gases de efecto invernadero nos estábamos cargando la capa de ozono. Y luego también me he despistado porque en una de las diapositivas ponía gases no contaminantes, y ahí empezabas a hablar del CO2. Digo, ya me he liado un poco. Como tu exposición ha sido tan didáctica, pues, y yo se ve que ya de tantas horas aquí me he despistado un poco. Si nos lo puedes aclarar. Muchísimas gracias. La última. Sí, simplemente quería decir que el profesor Joan Romero hace ya unos años escribió un artículo muy interesante que se llamaba "El mar reclama sus escrituras". La realidad es que, como bien han dicho aquí, el agua tiene memoria, y nosotros simplemente tenemos que mirar el agua por donde ha discurrido y qué es lo que hemos puesto que lo interrumpe. Los planes de emergencia son necesarios, y la prevención es necesaria, pero la planificación es mucho antes que todo ello. Listo, muchas gracias. Pues lo que le puedo compartir es que hay pues diferentes escenarios en todo el país. En Chiapas, el liderazgo del gobierno del Estado pues no se contrapone con los liderazgos comunitarios, y creo que de ahí deriva el éxito, la buena práctica lograda durante estos años, en el sentido de identificar justamente a estos líderes y convocarlos, equiparlos, capacitarlos, pero no para la emergencia,
son comités de prevención. Entonces, esto es una relación más amplia porque también reciben los apoyos que se les puede dar, como si están en una zona que hay pastizales, les proveen bombas colapsables para atacarlo o equipamiento para el retiro de maleza. Entonces, es una relación de colaboración. Lo que también yo observé, por ejemplo, este ejercicio no se pudo hacer con el gobierno de Guerrero y depende mucho también la confianza que tengan las personas en los eventos anteriores. A Chiapas le ha tocado varios huracanes y afortunadamente pues han sido menores los daños. En esencia, yo creo que los saberes locales tienen que estar conjugados también con los gobiernos locales y municipales. Y una cosa importante que tengo que decir también es que la Constitución de Chiapas determina que la protección civil es un derecho humano. Entonces, esto baja en cascada a las diferentes normatividades y se dan algunos resultados diferentes. Pregunta, respuesta al vicerrector. Sí, pero primero a la de Ciencia Ciudadana. Me alegro de que hayas hecho esa pregunta porque tenía una diapositiva que he eliminado que era sobre posibilidades de proyectos de ciencia ciudadana. Nosotros no estamos desarrollando ninguno, pero a mí me parece sumamente interesante. Proyectos en los que, para la gente que no los conozca, la ciudadanía colabora aportando datos a la comunidad científica que está desarrollando un proyecto, digamos, en el ámbito científico, que se alimenta con datos de la ciudadanía y la ciudadanía, esta parte es importante, recibe a cambio, no solo vuelca datos, sino que hay un intercambio, es bidireccional. La ciudadanía va enriqueciendo el proyecto, pero también se alimenta del input que le da la comunidad científica. Creo que, nada, pues ya tenemos un proyecto sobre el que podemos pensar. Que está proporcionando para los que se graba. Para lo que se graba. Claro. Solamente es un momentito, porque aquí en la Comunidad Valenciana disponemos de una red de recogida de datos meteorológicos y de precipitación que se llama AMAMET y que está suponiendo una verdadera fuente de información, lo más parecido a un proyecto de ciencia ciudadana, que cada vez hay José Ángel Núñez, que es el presidente, es de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología. El otro día dijo que eran meteorólogos no profesionales. O sea, no quiso decir que eran aficionados, porque eran algo más que aficionados. Eran meteorólogos no profesionales. Y esa red que surgió de una manera relativamente espontánea, en la que cada uno tiene una estación en su casa y son estaciones que se rigen por una homogenización de los datos para que los datos sean directamente utilizables y comparables, es algo muy parecido a lo que sería un proyecto de ciencia ciudadana que utiliza toda la cuestión meteorológica. Sí, de hecho yo creo que lo es en buena medida y además justo el otro día comentaba la potencialidad que tuvo y que salvó vidas. Esa red que existía permitió que en cada municipio hubiese, como había gente implicada y conocedora de los datos que estaban llegando y que circulaban dentro de la red, fueron avisando y se cerraron guarderías y dijeron casos muy concretos de que habían salvado vidas. O sea que sí. Voy a pasar al vicerrector. Empezamos con la capa de ozono. La capa de ozono está en la estratosfera y es una capa que nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces, en los años 60-70 del siglo pasado se empezaron a detectar, se detectó un incremento de cánceres cutáneos, lo que producen son mutaciones, los rayos ultravioletas. Entonces, se detectaron que gases producían que el ozono, que es el O3, pues se desmembrara y qué es lo que producía ese adelgazamiento, que además, como lo hemos llamado agujero, eso es otro de… Cuando trabajamos en didáctica nos fijamos mucho en cómo se llaman las cosas.
Y el término agujero ha contribuido a generar esta idea falsa de relación de ese adelgazamiento de la capa de ozono con las cuestiones climáticas. Entonces, vuelvo a la estratosfera. Este problema, se detectaron qué gases eran afectados. Los que lo detectaron recibieron luego el premio Nobel, se firmó el protocolo de Montreal y hemos revertido un montón de sistemas que producían estos gases y está prácticamente recuperada la capa de ozono. Lo que pasa es que el ozono, el O3, también lo tenemos en la troposfera, aquí, alrededor nuestro. De hecho, es uno de los… Es un contaminante, nos produce problemas de salud y es uno de los gases que cuando sube mucho nos dicen que no salgamos a hacer ejercicio al aire libre, etcétera. Entonces, como es un gas que también está a nuestro alrededor y que produce problemas, pues es una de las causas por las que se cree que se tienden a mezclar esos dos problemas. Y ahora bajo a la estratosfera, que es la capa en la que estamos, perdón, la troposfera, menos mal, que me has corregido. La troposfera, entonces tenemos toda una serie de gases que actúan con este efecto invernadero, uno de los cuales es el O3, es el ozono, pero muchos otros lo que hacen es captar la radiación solar y producir un calentamiento global que produce un montón de cuestiones, pero hay muchos gases que tienen efecto invernadero que no son contaminantes. Lo que pasa es que muchos lo son y se tiende a utilizar indistintamente y a decir tenemos que reducir la contaminación para mitigar el cambio climático, y no es directamente siempre. O sea, tenemos que reducir la contaminación, sí, pero tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pero, repito, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero y no es contaminante, y en Valencia tenemos bastante. Tenemos niveles de humedad en la atmósfera altísimos. ¿Había otra pregunta? No, era básicamente esa. Es que en una diapositiva… Ponía no contaminantes. Aparecía ahí el CO2. Sí. Claro, y el CO2, quiero decir, nosotros lo que pasa es que no utilizamos el CO2 como sí que lo hacen las plantas. Pero no es un gas que sea nocivo, sí en el sentido de que nosotros necesitamos el oxígeno, pero el CO2 no es nocivo para nosotros. Sin embargo, hay un montón de gases de combustión que sí que lo son. Entonces, bueno, a veces las simplificaciones que las tenemos que hacer a veces, pero nos llevan a confusión, simplemente. Sí. ¿Nos concluimos la sesión? Adelante. Gracias. Bueno, yo quisiera compartir 3 comentarios. El primero es que hemos estado hablando de una serie de desafíos en común, incluso de problemas que se presentan de manera muy similar, tanto en España, en Valencia, como en México. Pero yo quisiera llamar la atención sobre una diferencia, y es que Valencia, las intervenciones que hemos oído a lo largo de todo este día, nos hablan de un profundo dolor por lo que ocurrió hace un año y una convicción de que esto es inaceptable, que no puede haber 229 víctimas mortales sobre las que no se haga justicia desde muy distintos puntos de vista. En la mañana se mencionó varias veces la ciudad de Poza Rica, en México, donde hace 3 semanas fenómenos meteorológicos extremos causaron al menos un centenar de muertes, y ese ya es un asunto pasado en México. Es decir, estamos con unos niveles de fallecimientos de cerca de 900 al año, sin que eso sea un asunto de extremo dolor y preocupación social. Y no nos debemos de acostumbrar a eso, no debemos normalizar en México lo anormal. Creo que incluso el preguntarnos por qué esto no es una alerta y no es una indignación, es parte de empezar a acercarnos a posibles soluciones. Pero si eso no es doloroso, entonces ¿qué lo va a hacer? No hay, decíamos en la comida, un solo proceso judicial abierto en México. No tenemos memoria
de que algún funcionario público haya sido citado a declarar por incompetencia, por irresponsabilidad, por no hacerse cargo de su deber, lo cual también nos habla de las características de nuestra procuración en impartición de justicia. Pero solo desde el punto de vista de la sensibilidad ya tenemos un problema mayor que quiero subrayar porque sí es muy contrastante y nos habla de maneras distintas, incluso de entender los problemas. Y creo que ello tiene que ver también con el tipo de ciudadanía que existe. La exposición hace un rato de Julio y la organización preexistente del tejido en Valencia es fundamental. También en la mañana se hablaba, Nacheli, de, por ejemplo, la reacción en el sismo de 85 que hubo en los habitantes de Tlatelolco, una unidad habitacional con una historia muy complicada, y fue la matanza de los estudiantes en el 68, pero también tenía una organización vecinal muy activa desde antes del sismo, y eso permitió una respuesta y una exigencia al Estado que no vemos, por ejemplo, en otros lugares de México. Entonces, el tejido social es muy importante para ver los efectos, el daño y la capacidad de respuesta. Es decir, este tipo de desastres no ocurren en el vacío social. Cómo se articulan esas comunidades, cómo se organizan o se dejan de organizar desde antes, va a incidir en cómo pueda darse la respuesta y la exigencia. Y este es, además de la ciudadanía y de su cultura, creo que la exposición que hace un rato nos hacía Mercedes acerca de los servicios sociales, es muy importante valorar que al final la posibilidad de que haya una respuesta adecuada, si bien pasa porque exista una sociedad civil activa y organizada, con ejemplos pues muy incipientes y aislados, ya pero muy valiosos por lo mismo, como los que exponía Guillermo, ¿no? También pasa por la existencia de redes públicas, es decir, de servicios que sean pagados por el Estado. Porque este discurso de solo el pueblo salva al pueblo también puede llevar a ser un discurso antiestatal, antiinstitucional y hasta cierto punto desmovilizador, donde incluso se diluyen las responsabilidades públicas. De nuevo, la pertinencia de tener instituciones sólidas, transparentes, exigibles, que rindan cuentas es fundamental, porque no va a ser el mercado y la mano invisible del mercado lo que nos haga tener mejor preparación frente a las catástrofes. Perdón, pero aquí en vez de la mano invisible del mercado, lo que necesitamos es la mano visible del Estado democrático. Y finalmente, Chiapas es un estado muy pobre, muy pobre en México. Quizá con uno de los indicadores puede estar en el último o penúltimo lugar. Pero la degradación medioambiental no ha avanzado tan rápido como en otros lugares, quizá por la falta de actividad económica. México tenía hace unas décadas 12 millones de hectáreas de selva, hoy tiene 1 millón. Y buena parte está en Chiapas, en los Montes Azules, en la reserva de la biosfera. Entonces, la posibilidad, hay, digamos que la infraestructura, no es infraestructura, pero la biodiversidad natural capaz de recibir esas cantidades de agua que ya no hay en Guerrero, dada la deforestación. Y tenemos una enorme pobreza, pues una pobreza
no diré que mejor, porque ninguna pobreza es buena, pero todavía muy vinculada a actividades agrícolas, a convivir con la naturaleza, mientras que en Guerrero ya lo que tenemos en Acapulco es una pobreza sobre todo urbana. Asentamientos en zonas de altísimo riesgo y por lo mismo un deterioro de nuevo de la comunidad, del sentido de pertenencia y de la organización mucho más acusado. Y eso nos da lugar a unas reacciones no de organización comunitaria, sino de pillaje, pero desbordado. A mí me contaban los de, por ejemplo, hay una cadena de cines muy grande en México que tienen muchos cines en Acapulco porque hay mucha gente en Acapulco. Y dice, es que se llevaron las cámaras y fue la gente y desatornilló las butacas de cine. ¿Para qué quieres una butaca de cine en plena...? Bueno, fue un nivel de viaje de no tengo nada, el Estado no me garantiza nada, esta es la mía, para hacerme una justicia material por mi propia mano, que te habla de una fractura del tejido social que estaba presente en un Estado sumamente violento, que es otro tema. Pero lo que quiero decir es, las catástrofes no ocurren en el vacío social, la desigualdad y el tipo de pobreza que hay en las distintas zonas, pues también explica cómo afectan las catástrofes. Entonces, esto que se decía con mucha pertinencia en la mañana, de hay que conocer el tejido, hay que conocer las localidades desde el punto de vista geográfico, económico y social, pues se confirma con estas exposiciones magníficas, creo yo, que hemos tenido. Así que pues muchas gracias a todos los expositores y expositoras a lo largo del día. Yo no me extiendo más, Joan, gracias. Gracias a ti, Ciro. Bien, pues siguiendo con el hilo ya para concluir, para ustedes que están aquí, los que nos estén viendo, verdaderamente la sesión de la tarde ha sido de un enorme interés. La sesión de la tarde se ha articulado en torno a innovaciones democráticas y dos referencias en la primera parte, y en la segunda parte me quiero referir, ¿no? Se ha hablado de innovaciones democráticas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, pero innovaciones democráticas al fin y al cabo. Y se ha hablado de la importancia de la sociedad civil organizada, de la reconstrucción no solo centrada en infraestructuras, sino la reconstrucción emocional. Esta será la más complicada, el dolor está ahí, seguirá, pero se ha hablado de esto, se ha hablado de volver a lo básico. Hablo de las ideas fuerza que yo quiero resaltar para compartir, ¿no? De volver a lo básico, que es la participación, la fuerza de la ciudadanía organizada. Estas son las ideas fuerza que planteaba Julio Huerta, de conocer el territorio. Esto se habló esta mañana y Julia lo ha vuelto a sacar en su exposición, reivindicando el pensamiento crítico, criticando qué hemos sido capaces de hacer. El título de esta mañana, decía un colega, hablaba de derechos de la naturaleza, que es un concepto fortísimo. Esta tarde, y esta mañana en parte, pero Julio hablaba de desafíos a la naturaleza, que es distinto. Si tú desafías a la naturaleza volverá con sus cartas de propiedad en la mano y te golpeará. El título de nuestro seminario se llama Desafíos a la naturaleza, sin obviar que la naturaleza también tiene derechos, ¿no? Bien, de esto me ha parecido muy importante y sobre todo, decía Julio, la importancia de escuchar. Él lo repite mucho a la sociedad civil, que ha de ser protagonistas, ¿no? Guillermo a mí me ha planteado, Guillermo Bernal me ha planteado una pregunta relevante, y es, jugando con el concepto de Maquiavelo, plaza y palacio, él ha hecho una síntesis muy inteligente. Y lo enlazo con lo que decía ahora Ciro, ¿no? Muy inteligente. ¿Cómo hacer posible la interacción con el palacio desde la plaza?
Esta es la síntesis. Precisamente para eludir el pueblo salva al pueblo. ¿Cómo hacer posible la interacción con el palacio desde la plaza? Porque si no, caemos en estas lecturas que la derecha radical europea, también en Valencia, utiliza precisamente para hacer antipolítica. Y esto me parece muy relevante, como has conseguido la síntesis. Habla de construcción comunitaria de forma sistemática y a largo plazo. Este es un gran desafío para las sociedades democráticas, un gran desafío. Y espero que podáis seguir, que todos podamos seguir, ¿no? El empoderamiento de las comunidades locales y la descentralización de los liderazgos comunitarios. Esto ha salido también más tarde. Y también en Valencia, con relación a lo que tú planteabas, Elizabeth, en la zona de la Dana han funcionado muy bien, de forma autónoma, los comités locales de reconstrucción. Ha sido una pieza fundamental en la comunidad, en cada ayuntamiento. Autoorganizados. Y luego reconocidos por el poder público. Se han convertido en interlocutores de los ayuntamientos, de los alcaldes y alcaldesas. Pero se crearon de manera autónoma. Un ejemplo magnífico de interacción de la plaza y el palacio, ¿no? Me ha parecido muy relevante. El caso práctico de Valencia más segura creo que es un caso que podemos, la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia, creo que pueden exhibir con orgullo. Es un caso de muy buena práctica, ha funcionado bien, está funcionando bien, cuesta mucho, pero ha funcionado muy bien. La doctora Botijo pues, ha denunciado algo que ya sabíamos, y es la fragilidad de la red de servicios sociales, que es el primer rostro del Estado que un ciudadano se encuentra cuando hay una catástrofe. Sin embargo, todavía hay mucho que recorrer en esta cuestión, y el programa de coordinación institucional del funcionamiento de estos servicios. Hay que reforzar eso. La doctora Olga Mayoral, y enlazo con un poco los planteamientos que planteaba Ciro antes, creo que ha puesto sobre la mesa, no sé si conscientemente, supongo que sí, pero no lo ha querido desarrollar, ha puesto sobre la mesa una gran cuestión que nos interpela a la comunidad científica, que está reunida aquí, y a los ciudadanos que nos escuchan, pero que está reunida aquí y a otros miembros de la comunidad científica también. Y es, ¿por qué es tan difícil acortar distancias entre evidencias científicas y poderes públicos? Este es el reto que tenemos planteado. Es muy clara la evidencia científica, es muy claro lo que hay que hacer. La didáctica, otros científicos sociales, ingenierías, derecho, arquitectura, lo que fuere. La pregunta fundamental que hemos de formular, una perspectiva interdisciplinar, es ¿por qué es tan difícil acortar la distancia? Porque hay mucha distancia entre evidencia científica y poderes públicos. ¿Por qué? Pues porque, creo yo, porque los tiempos no siempre son conciliables. El tiempo político es uno, el económico el otro, y el ambiental es otro. Tiempo político son, en España, 48 meses, 4 años, como mucho. Tiempo económico es una década, y el tiempo ambiental se mide en 40 años. Predomina el tiempo político, 48 meses. Entonces, es muy difícil construir estrategias. Esta cuestión que has planteado, que me ha sugerido tu intervención, creo que es la central. Es muy difícil construir estrategias, visiones de largo plazo en un contexto polarizado, donde además el contexto sociocultural no es seguro que sea mayoritariamente a favor de avanzar en la dirección de ocuparnos de los efectos del cambio climático, porque creo que no es todavía mayoritario, ni siquiera en Occidente, y mucho menos en España. Y ahí tenemos el gran reto, creo yo. Y necesitamos aliados. La comunidad científica sola no podrá. Necesitamos aliados. Necesitamos aliados que nos acompañen, si no, no podremos. Necesitamos a los medios de comunicación, que serán fundamentales. Necesitamos a sectores privados. Necesitamos a aquellos que nos quieran acompañar. Porque si no, puede ocurrir lo que está ocurriendo, y es que ustedes saben que la COP30 ha sido un fracaso y ha sido un retroceso en términos ambientales. Saben, igual que yo. Y saben que la Unión Europea va a posponer la Agenda 2030. Lo saben, igual que yo. No estamos avanzando. Estamos retrocediendo.
y saben que los parlamentos europeos y los gobiernos europeos van en la dirección de erosionar al máximo la Agenda 2030. No tenemos mayorías. La comunidad científica sola no podrá. Y esto es una cuestión, a mi juicio, central. Necesitamos que los contextos socioculturales maduren, porque si no, nos conducirá a la melancolía, a la comunidad científica. Y desde luego, el caso que ha planteado Elizabeth, me ha gustado mucho la referencia a la ley de Murphy. En Europa utilizamos otra metáfora que no está tan mal, que es bueno, en Europa, también en otras partes, ¿no? Utilizamos mucho a Ulrich Beck con la irresponsabilidad organizada. Hemos ido colocando en lugares inapropiados, desafiando la naturaleza, aquello que no debíamos haber colocado. Nadie es responsable, lo son todos. De ahí el concepto de irresponsabilidad organizada, ¿no?, que utilizaba Beck. Bien, reconstruir no es suficiente, hay que repensar. Y los comités locales a los que has aludido, pues son esenciales, porque es una forma de construir desde abajo para que sea un poco sistémico y a ser posible que sea perdurable. Pero quédense con la penúltima reflexión, además de la muy profunda reflexión que ha hecho Ciro antes en cuanto a en fin, la comparación que ha hecho, que me ha parecido esencial. Quédense con la idea central de que necesitamos aliados, porque las resistencias surgirán, están surgiendo, desde dentro y desde fuera del sistema. Y hay resistencias contra agendas ambientales que son muy sólidas, de sectores productivos, de ciudadanos, de poderes. Y puede ser que lo que no es evidente para nosotros no sea evidente para la mayoría. No se fíen de las encuestas. Si ustedes preguntan en las encuestas de cualquier país y usted está a favor del cambio climático, le dirán que sí, por un 90%. Si le preocupa el cambio climático, le dirán que sí. No se fíen de las encuestas. El cambio climático se dirimirá en las urnas, en democracia. Solo en las urnas. Y las urnas son la única encuesta posible. Y las urnas en este momento no van en esa dirección. Y creo que este tipo de reuniones son las que sirven para que el conocimiento vaya. También tenemos que pensar juntos. La fragmentación académica, la fragmentación disciplinar, la fragmentación de conocimiento en las aulas. Este sí que es trabajo nuestro. Esto sí que tendremos que superarlo. Porque de esa manera nos ayudaremos. Bueno, nos vemos mañana a las 9:30. Muchas gracias.